¿Cuál es la diferencia entre canguros y wallabies? La tierra de Australia es bien conocida por romper las reglas, desde su ubicación bastante remota en el mapa mundial hasta su geografía y, por supuesto, su vida silvestre. Los marsupiales son un grupo peculiar, que consta de muchas criaturas interesantes, grandes y pequeñas. El video de hoy se centra en dos de los marsupiales icónicos de Australia, canguros y wallabies. Repasaremos información básica y clasificación taxonómica y veremos algunos ejemplos. Al final del video, serás un experto en distinguirlos. Dicho esto, amigos, hagamos un viaje a la Tierra del Sur. Canguros. Los canguros son los miembros más grandes de la familia de los marsupiales Macropodidae, junto con otros animales conocidos colectivamente como los macrópodos. Como su nombre indica, macro significa grande, mientras que pod se refiere a pierna o pie. Al observar a los canguros y sus primos, o más específicamente a sus patas, es fácil ver por qué los primeros taxónomos los agruparon bajo este término. Sin embargo, todavía hay un poco de confusión a la hora de separar a los canguros de otros macrópodos parecidos a ellos. Entonces, para simplificar, hoy en día es común referirse a las 4 especies de macrópodos más grandes como canguros. Esto significa que tenemos al canguro rojo, Osfrante rufus, el canguro gris occidental, Macropus fuliginosus, el canguro gris oriental, Macropus giganteus, y el canguro antílope, Osfrarter antilopinus, como los verdaderos canguros de Australia. Dicho esto, también tenemos canguros arbóreos, animales que rompen la regla de que los macrópodos más grandes son canguros. Aunque siguen siendo macrópodos, estos pequeños están totalmente adaptados a la vida en los árboles, con patas súper suaves, garras curvas y potentes colas prensiles que le permiten sus estilos de vida arbóreos. Hay 14 especies de canguros arbóreos, todas ellas pertenecientes al género Dendrolagus. La mayoría viven en las selvas de Nueva Guinea, pero un par de especies viven en el noreste de Australia. Aunque los canguros arbóreos son criaturas asombrosas e interesantes, nos centraremos más en sus primos terrestres más grandes para el video de hoy. Los canguros terrestres están muy extendidos por toda Australia, con un número total de decenas de millones. Las diferentes especies prefieren diferentes tipos de entorno. El canguro rojo, que es el macrópodo y marsupial más grande de Australia, adora la libertad ilimitada de las praderas abiertas y los matorrales dispersos. Los canguros grises, mientras tanto, prefieren áreas más boscosas, pero son capaces de adaptarse a una amplia gama de entornos, incluido asentamientos humanos, pueblos y ciudades. Los canguros antílopes prefieren las praderas tropicales del norte de Australia, donde la hierba es perenne. A pesar de las diferencias en las preferencias de hábitat, los canguros son bastante similares en casi todos los sentidos. Su rasgo más icónico es su salto, un estilo de locomoción que todos intentamos copiar al menos una vez cuando éramos niños, y tal vez cuando ya no lo éramos tanto. Los canguros se mueven de esta manera gracias a sus poderosas patas traseras que funcionan juntas para llevarlos del punto A al punto B a velocidades de 48 km/h. Su destreza para saltar es, como puedes imaginar, prácticamente inigualable. Un canguro rojo puede moverse fácilmente a 9 metros en un solo salto. En cuanto al salto vertical, los canguros pueden alcanzar alturas de 1.8 metros en promedio, mientras que el gran canguro rojo puede superar los 3 metros. Mientras que las patas proporcionan la potencia de la movilidad de un canguro, la cola proporciona el manejo. Como dijo una vez Enzo Ferrari, la potencia no es nada sin control, y los canguros viven según estas palabras a diario. Sus colas largas y poderosas actúan como estabilizadores, permitiéndoles manipular su centro de gravedad y mantener el equilibrio. Cuando no están en pleno vuelo, los canguros se mueven con balanceos cortos apoyados en sus patas delanteras, y la cola también proporciona apoyo trasero. Es algo similar a cómo se mueve una persona con muletas, sin cola, por supuesto. La cola de un canguro también puede funcionar como una tercera pata en ciertas situaciones, particularmente violentas. Los machos, llamados bucks, son especialmente propensos a pelear, ya sea entre ellos o contra otras amenazas. Al luchar, los canguros se inclinan hacia atrás sobre sus colas, lo que les permite levantar sus fuertes patas traseras y empujarlas hacia el oponente. Esto puede causar graves daños, ya sea por fuerza contundente o por sus largas garras. Varias personas han sido lesionadas por canguros de esta manera. En cuanto a la dieta, los canguros son herbívoros, pastadores para ser específicos, ya que la mayor parte de su dieta consiste en hierba. Incluso tienen dientes especializados para comer sus alimentos preferidos, lo que les permite mordisquear la hierba cerca del suelo y masticarla de manera eficiente. Los expertos creen que los canguros han tenido éxito frente a la deforestación masiva y la pérdida de hábitat, porque los pastizales que reemplazaron esos viejos bosques son en realidad una gran fuente de alimento. Cualquier granja de ganado vacuno u ovino en Australia probablemente tendrá algunos visitantes canguros de vez en cuando, especialmente si la hierba es buena.
En tiempos de escasez, los canguros pueden convertirse en una molestia no deseada, y se sabe que los agricultores toman cartas en el asunto. Aparte de los humanos y quizás dingos, los canguros no tienen depredadores naturales en Australia. Las crías conocidas como joey son especialmente vulnerables, pero por eso rara vez abandonan las bolsas marsupiales de sus madres hasta que pueden saltar rápidamente por sí mismas. Cuando no están pastando huyendo de problemas, a los canguros les gusta pasar el rato con los de su propia especie. Son bastante sociales y a menudo forman grupos llamados bandas o tropas. En Australia, las bandas más grandes se encuentran a menudo en el este, que generalmente ofrecen más pastoreo y acceso al agua que la mitad occidental del país. Cuando los recursos son abundantes, las bandas tienden a permanecer juntas durante mucho tiempo. Cuando no lo son, los canguros viven en grupos familiares más pequeños e íntimos o incluso se vuelven solitarios por un tiempo. Como ocurre con la mayoría de los mamíferos, la reproducción es un asunto muy político. Los machos más grandes suelen conseguir a las hembras en celo, y a menudo estalla la violencia entre machos que compiten. Además de las patadas equilibradas con la cola, los canguros machos se golpearán con las patas delanteras, una técnica conocida como boxeo. Al igual que con el boxeo humano, los combates pueden terminar en segundos o continuar asalto tras asalto tras asalto. Wallabies. Los wallabies son macrópodos de tamaño pequeño a mediano que constituyen la mayor parte de la familia Macropodidae. Son esencialmente pequeños canguros terrestres, y a menudo se confunden con sus primos más grandes. Después de todo, se parecen a los canguros, saltan como ellos e incluso pelean como ellos. En algunos casos, incluso se clasifican en los mismos géneros que algunas especies de canguros. Por lo tanto, la palabra wallaby se utiliza para referirse a un macrópodo similar a un canguro más pequeño que un canguro real. Generalmente los wallabies miden entre 45 y 105 centímetros de largo, excluyendo la cola. El canguro verdaderamente más pequeño, el gris occidental, mide 84 y 110 centímetros, excluyendo la cola. Mientras que los canguros rojos pueden crecer hasta 1.6 metros, excluyendo la cola. Existen varias categorías de wallabies: de matorral, de roca, de arbusto, liebres, de cola, puntiaguda y de pantano. Los wallabies de matorral viven en bosques y matorrales, mientras que los wallabies de roca prefieren terrenos rocosos, colinas y acantilados. Hoy en día tenemos 8 especies de matorral, 19 especies de roca conocidos, 2 de cola puntiaguda, 2 wallabies liebres, 7 wallabies de arbustos y una especie de wallaby de pantano. Al igual que los canguros, los wallabies son en gran parte nativos de varias partes de Australia, mientras que algunos otros viven en Nueva Guinea. También hay poblaciones introducidas en Nueva Zelanda y Hawái, pero la intervención humana no cuenta. A diferencia de los canguros, los wallabies han sufrido mucho a manos de los humanos, particularmente a través de la destrucción de su hábitat. Varias especies se han extinguido en los pocos cientos de años posteriores a la llegada de los colonos europeos. La caza excesiva y los nuevos animales depredadores como perros, gatos y zorros han causado un verdadero estrago en estos pequeños. Los accidentes de tráfico se cobran al menos una docena de wallabies al año. En cuanto a la dieta, los wallabies son criaturas herbívoras, aunque sus paladares son un poco más variados que los de los canguros. Comen hierbas, hojas y verduras como el repollo. También raíces y vegetales de raíz como batatas y zanahorias si el agua escasea. Sus dientes carecen de las mismas especializaciones para el pastoreo que se encuentran en los canguros verdaderos. Pueden ser sociales, solitarios o vivir en parejas. Los grupos de 3 o más adultos también se llaman mobs o troops, y la solidez de una mob depende de los recursos disponibles. También, al igual que los canguros, los wallabies son un grupo saltarín. Sus patas de macrópodo les permiten saltar y moverse rápidamente, mientras que sus colas les proporcionan el equilibrio. Esta rápida movilidad es crucial para evadir a los depredadores y cubrir mucho terreno en la interminable búsqueda de agua en las abrasadoras tierras salvajes de Australia. En los tiempos modernos, algunos wallabies han aprendido a mantenerse cerca de los asentamientos humanos como granjas o pueblos para acceder al agua de embalses, tanques y pozos. Incluso se sabe que algunos wallabies valientes roban agua de los bebederos de los perros. Como marsupiales clásicos, los wallabies utilizan bolsas para criar a sus crías. Estas crías, también llamadas joeys, viven en las bolsas de sus madres hasta que pueden valerse por sí mismas. Aunque son muy vulnerables como presas, los wallabies no están totalmente indefensos y los más grandes pueden incluso ser peligrosos para las personas. De nuevo, se apoyan en sus poderosas patas para patear a un posible atacante. Cuando luchan entre sí, los wallabies patearán y boxearán hasta que alguien se rinda y huya. Los machos de cada especie son los que más luchan, especialmente durante los periodos de reproducción. Sin embargo, los wallabies de ambos sexos lucharán entre sí por recursos escasos como el agua en algunos casos. Diferencias clave. La primera diferencia entre canguros y wallabies es el tamaño. Los canguros son los macrópodos más grandes, siendo el canguro rojo mucho más grande que cualquier wallaby.
Sin embargo, el tamaño no siempre es la forma más fácil de diferenciar a estos animales porque los wallabies más grandes tienen un poco de superposición con los canguros más pequeños en cuanto al tamaño. Otra diferencia es la coloración. Los canguros suelen tener un color principal en sus costados y lomos, con un color secundario como el blanco hacia la parte inferior del vientre y el pecho. Los canguros rojos, por ejemplo, tienen un color rojo óxido que se vuelve pálido hacia la parte delantera. Los wallabies, por el contrario, pueden ser un poco más coloridos, con mucha más variación de color que los canguros. Incluso los grises pueden tener salpicaduras de blanco, negro y otros colores. También hay diferencias en la estructura de las patas. Los canguros tienen patas especialmente largas, incluso en relación con el tamaño de su cuerpo, porque están construidos para la máxima velocidad y una gran potencia de salto. Los wallabies también tienen patas largas, pero las suyas son un poco más compactas para facilitar una mayor agilidad en los bosques que prefieren. Lo siguiente es la dentición. Los canguros tienen incisivos curvos con coronas altas para ayudarles a cortar la hierba al alimentarse. Sus molares también son curvos para ayudarles a trocear la hierba. Mientras tanto, los dientes de los wallabies son planos para permitirles moler las hojas y raíces que comen. Los wallabies tienen un solo diente cortante en su mandíbula superior.